Digan conmigo: sed de la presencia de Dios. Uno de los mayores peligros en los cuales tú puedes caer es perder el hambre y la sed por Dios. Muchas veces las personas se vuelven secas y apáticas a Dios, siendo creyentes, siguiendo una iglesia, porque los problemas y las dificultades de la vida le roban la sed por la presencia de Dios. Hoy quiero tomar unos minutos. Vamos a tener el honor de celebrar la cena del Señor. Quiero tomarme unos minutos para hablarte acerca de la sed y el hambre por la presencia de Dios. Cuando las personas van desarrollando su vida en Dios, algunos se vuelven apasionados por Dios, y esa gente son las que a través de los años crecen, se vuelven buenos seres humanos, se vuelven buenos ciudadanos, porque su hambre y su sed por Dios cada día crece. Pero algunos, a través de los tiempos, a través de los problemas, a través de las situaciones de la vida, van perdiendo el hambre y la sed. Y quiero que te vuelvas a que está a tu lado y le digas: cuando pierdes el hambre y la sed por Dios, vamos, dígale: y la sed por Dios, te secas. Nuestro cuerpo tiene el 70% de agua, pero eso no quiere decir que tú no necesites tomar agua. Al contrario, por tener tanta agua es cuando tú más necesitas beber. Jesucristo dijo: todo el que tenga hambre y sed, venga a mí y beba, y yo le daré de beber. El hecho que alguna vez haya sido lleno del Espíritu Santo no quiere decir que no necesites seguir bebiendo del Espíritu Santo. Y cuando tú pierdes esa sed, tú te empiezas a secar. Mira lo que dice Mateo capítulo 27 versículo 50. Mas Jesús dice en la palabra: habiendo otra vez clamado a gran voz, aquí estaba Jesús en la cruz del Calvario, entregó su espíritu, o sea, murió. Y en el momento en que Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, y que ese velo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Que el velo era lo que separaba al lugar santísimo. Este velo era lo que impedía que las personas pudieran ingresar al lugar santísimo. Este es el lugar santísimo, y este era el lugar donde el pueblo, el atrio, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era donde el pueblo llegaba a cantarle a Dios, como lo hicimos ahora, donde el pueblo llegaba a ofrecerle a Dios sus ofrendas, el perdón de pecados. Luego estaba el lugar santo, donde entraba el sacerdote, y luego estaba el lugar santísimo, donde podía entrar el sumo sacerdote. La Biblia dice que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, y que para poder entrar al lugar santísimo que estaba detrás del velo, él tenía que tener una vestimenta especial. Esa vestimenta llevaba unas campanillas. Eso era para que si él moría y las campanillas dejaban de sonar, con un mecate que él llevaba amarrado, los ayudantes que podían entrar al lugar santo lo sacaran arrastrado, porque persona que entrara sin permiso al lugar santísimo quedaba muerta. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Una vez cuando ya David llevaba el arca del pacto y los bueyes tropezaron, y Usa trató de sostenerla para que no se cayera, cayó muerto. Digan conmigo, porque no cualquiera tiene acceso a la gloria de Dios. Y entonces este manto significa en el original barrera o muro de protección. O sea, esto era como los ángeles que Dios había puesto en el huerto del Edén con una espada. Era lo que impedía que cualquier ser humano tuviera acceso a la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Jesús muere, el manto es rasgado en dos, y aquel lugar ya tiene acceso. Dave representa a la iglesia que somos tú y yo. Yo voy a representar a Jesús. La Biblia dice que cuando el manto se rasgó,
Jesús es el sumo sacerdote que tiene el poder de entrar al lugar santísimo. Pero Jesucristo no entra solo al lugar santísimo. Jesús, con todos los que somos hijos de Dios, nos introduce junto con Él al lugar santísimo, a que tú y yo tengamos experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo de Dios. Oh, ¿cuántos se sienten alegres por eso? Ahora, entra ahí, Dave. ¿Qué es lo que Jesús te pide de vestimenta para que tú puedas entrar con Él al lugar santísimo? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué tú y yo podemos entrar al lugar santísimo? Diga conmigo, por la sangre. A ver, iglesia, por la sangre de Jesús. El sumo sacerdote, escucha, esto es poderoso. El sumo sacerdote tenía un efod de lino fino que él se vestía para poder entrar al lugar santísimo. Ahora, Jesús está allí. Cuando nosotros cantamos al que está sentado en el trono, lo que estamos diciendo de iba a representar a Jesús. Ahí está Jesús. El lugar santísimo no es un lugar natural. El lugar santísimo es el lugar donde tú y yo nos encontramos con Jesús. Pero para poder yo entrar al lugar santísimo, que puede ser mi cuarto, para yo poder entrar al lugar santísimo, que puede ser mi oficina, donde voy a tener experiencias con la presencia de Dios, yo tengo que entrar con un traje también al lugar santísimo. ¿Sabes cuál es ese traje? Se llama la sangre de Cristo. Y cuando tú vas a querer tener intimidad con el Espíritu Santo en tu cuarto, en tu casa, que ese se convierte en el lugar santísimo, en tu oficina, tú tienes que ponerte un traje llamado la sangre de Cristo. Cristo te está esperando en ese lugar santísimo, el Espíritu Santo. Pero para tú poder entrar a donde está el sumo sacerdote, tú tienes, di conmigo, que bañarme con la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es bañarse con la sangre de Cristo? Es entrar al lugar de la presencia pidiéndole perdón y siendo perdonados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Te tengo una buena noticia: no importa qué pecado tú hayas cometido, qué error hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia para que tú tengas intimidad en la presencia de Dios. No importa quién seas, una prostituta, un alcohólico, un depresión, la sangre de Cristo te da acceso al lugar santísimo. Entonces tú dices, yo necesito tener intimidad, tengo que beber del Espíritu Santo. Voy a ir a mi recámara, ahí es el lugar santísimo. Pero para poder entrar a estar con Jesús, donde el manto se rasgó, yo necesito ponerme eso encima, Harold. Yo necesito forrarme con la sangre de Jesús. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Pero hay algo más importante también que necesito enseñarte, que tú tienes que hacer en el lugar santísimo. Y es que aparte de decirle, Señor, me limpio con tu sangre, te pido perdón, voy a entrar al lugar santísimo donde el sumo sacerdote no podía entrar, yo voy a entrar a estar contigo. Dice la palabra que tú y yo tenemos libertad. Di conmigo, libertad. La palabra libertad significa tenemos la oportunidad de ser honestos con Dios. Una de las cosas que más daña a la iglesia cristiana se llama la hipocresía, las apariencias. Dios me decía, Iván, yo necesito que la iglesia sea sincera conmigo. Cuando la Biblia dice que tú tienes libertad, es que cuando tú te vas a hincar en la orilla de tu cama, o donde tú vas a estar en el lugar santísimo, tú tienes que ser honesto con Dios. Tú tienes que ser tú con Dios. No tiene que ser el empresario, no tiene que ser el líder, no tiene que ser el pastor. Tiene que ser Iván, María, Carla, Franklin, y decirle, Señor, este soy yo. Porque si tú no usas la honestidad, jamás estarás en libertad.
Solo las personas honestas son personas libres, porque los que mienten son esclavos de sus propias mentiras. Y recuerda algo maravilloso: cuando tú estás delante de Dios, ya Dios sabe lo que tú eres, pero está esperando que tú lo digas para que tú lo reconozcas. Y una vez que tú lo reconozcas, su espíritu te va a sanar, su espíritu te va a liberar. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, a partir de hoy seré totalmente honesto cuando entre a tu presencia. Ahora quiero enseñarles algo poderoso que está en el versículo 20 de este versículo de Hebreos capítulo 10. Por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo. Ya vimos el velo, hay un camino, pero ese camino que Jesús nos abrió lo hizo a través de su carne. Cristo estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y Cristo tuvo que negarse a los deseos de su carne para poder abrir el camino que tú y yo íbamos a seguir, que es el camino al lugar santísimo, el camino al cielo, el camino a la presencia de Dios. Entonces Cristo muchas veces se tuvo que negar. Cuando a Cristo le agarraron y le arrancaron la barba de raíz, dice que le mesaron la barba. ¿Cómo crees que Jesús sintió? Sintió enojo y dolor. Pero ¿sabes qué él hizo? Se abstuvo de expresar su dolor, porque era a través de su cuerpo, de su carne, que él iba a abrirnos el camino para que tú y yo lo pudiéramos seguir. Pero así como Cristo abrió el camino para que nosotros lo siguiéramos, nosotros, para estar en ese camino, tenemos que negarnos a nuestra propia carne. Esto es así. Estamos en la montaña, yo voy con un cuchillo y yo voy abriendo camino. No tú lo abres, voy yo abriendo camino. Voy cortando las ramas, voy quitando las espinas, voy quitando todo lo que nos impide seguir ese camino. Lo único que tú tienes que hacer es seguir el camino que yo estoy abriendo. No sé si me estoy explicando, pero de repente usted dice: ah, no, es que yo quisiera irme por allá. Si tú te vas por otro camino, te vas a espinar, te puedes perder, te puedes caer en un guindo. ¿Por qué seguir otro camino cuando ya Jesucristo nos abrió el camino para llegar al Padre? ¿Sabes por qué lo sigues? Porque te va detrás de tus deseos. Y ese camino que ya va detrás de tus deseos te lleva a las ataduras. Ese camino te puede llevar a cualquier lugar, pero jamás te va a mantener en el camino que Jesús abrió para que tú puedas estar en el lugar de la presencia de Dios. Di conmigo bien fuerte: mi carne, si la obedezco, me separa del camino. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, o sea, Dios su Padre, fue oído a causa de que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Fue oído porque él era el unigénito Rey de Reyes. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué Cristo fue oído cuando caminó un cuerpo mortal como el tuyo y como el mío? ¿Cuántos pueden leer? ¿Por qué tú vas a ser oído por Dios? ¿Por qué tú vas a ser oído por Dios? ¿Porque eres pastor? ¿Porque eres líder? ¿Porque tienes 20 años de cristianismo? ¿Por qué tú vas a ser oído? ¿Sabe qué significa temor reverente? Que Cristo, teniendo ganas de hacer lo que él quería, él hacía lo que Dios le pedía. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Jóvenes, ¿tú quieres que Dios te dé la esposa y el esposo soñado? Chorros solterones quieren quedar solterones, pues suelta una palabra solte. ¿Tú quieres que Dios te dé el esposo y la esposa que sueñas? ¿Quieres que Dios te dé la profesión que anhelas? ¿Quieres que Dios te dé la empresa que sueñas? ¿Sabes dónde está esa empresa, ese negocio que sueñas? En el camino que Cristo ya abrió. Pero para eso tú te tienes que negar a tus propios deseos. Si tú le das rienda suelta a las pasiones y deseos, miren, todo el mundo sabe que los deseos de la carne es pecado. Todo el mundo sabe. Y yo no te quiero predicar acerca de pecar.
Yo lo que te estoy hablando es que si tú te das rienda suelta a los deseos de la carne, te vas a apartar del camino que ya Cristo abrió para ti. En ese camino no solo está la eternidad, en ese camino está la salud, en ese camino está tu esposa, en ese camino están tus hijos. Por ejemplo, si tú quieres una mujer profesional, ¿dónde tú la encuentras? Si tú quieres una novia profesional, ¿dónde tú la encuentras? En la universidad. Si tú quieres una mujer que ame a Dios, ¿dónde te la vas a encontrar? En el camino que Jesús abrió, porque en ese camino solo están los que aman a Dios. Pero en un bar no te vas a encontrar a alguien que ame a Dios. En un nightclub no te vas a encontrar a alguien que ame a Dios. Lo que pasa es que muchas veces perdemos el camino a Dios porque escogemos los caminos con otras personas. Y en el camino con otras personas tendremos cosas que nos harán perder las cosas que tenemos en el camino con Dios. ¿Alguien me está escuchando hoy? Tú quieres seguir por el camino que Cristo abrió, tienes que hacer lo mismo que Cristo hizo. Cristo dijo: yo te abrí este camino negándome a mi carne. ¿Quieres tú seguir este camino? Sí, yo quiero este camino. Tienes que aprender a negarte a tu egocentrismo, a negarte a tus pasiones, a negarte a tus deseos. No solo porque sea malo, al final Dios te perdona, pero es lo que tú pierdes cuando te apartas de ese camino. En las consecuencias que vienen a tu vida cuando te apartas de ese camino. Mira lo que dice el versículo 8, se lo leo en la traducción del lenguaje actual de Hebreos 5. Y si usted me ayuda a leer, se lo agradezco mucho. 1, 2, 3. Aunque ¿qué? Él era ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Aprendió lo que significa obedecer de vez en cuando a Dios. Cristo, siendo hijo de Dios, tuvo que sufrir para aprender a obedecer. Entonces hoy te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Quieres ser obediente siempre a Dios? Tienes que estar dispuesto a sufrir. Por eso la religión pare de sufrir no funciona. Díganle que está a su lado: no es pare de sufrir, es empiece a sufrir. A ver, un hijo, los que somos papás, el hijo no le dice: papito, no se suba ahí porque se cae. Y el chiquito te dice: sí, mami, yo no me subo. No, se sube. Y usted le dice: no se suba. Y la mamá 72 veces le dice: no se suba. Y a la 73 le pega una nalgada. La abuela le dice 253 veces: no se suba. Y a la 270 ya le pega la nalgada. Pero el niño, para aprender a obedecer, ¿qué tiene que hacer? Sufrir. Sufrir una nalgada, sufrir una caída, sufrir una experiencia. Es mejor sufrir con nuestra carne en esta tierra que sufrir con nuestra alma en el infierno por no obedecer. Diga que está a su lado: ser cristiano conlleva sufrimiento. ¿O no sufres tú cuando se burlan de ti porque eres cristiano? ¿O no sufres tú cuando te persiguen? ¿O no sufres tú burlas? ¿O no sufres tú críticas? Claro, pero qué rico que es sufrir cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios. ¿Sabes qué dijo Jesús? Bienaventurados sois cuando os calumnian sin causa alguna, porque de vosotros es el reino de los cielos. Así que se burlen, que nos hagan sufrir, pero no importa, ese sufrimiento nos mantiene en el camino de obediencia. Dile que está a su lado, dígale: la obediencia viene cuando sufrimos en nuestra carne. Dice el versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, después de haber sufrido, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que quieren. ¿Verdad que sí? O para todos aquellos que le obedecen. ¿Para quién es la salvación? Para la gente obediente. Así que, ¿qué es lo que Jesús quiere de ti? Jesús te quiere que tú entres con Él al lugar santísimo. Y Él te está esperando.
¿Qué hay que hacer? Número uno, me baño con la sangre, le pido perdón porque ayer pequé, porque ayer me enojé, porque ayer dije algo que no tenía que hacer. Jesús te dice, bueno hijo, ven. Pero para poder yo llegar a ese lugar y bañarme con su sangre y entrar, yo me tuve que negar a mi propio yo. Tal vez al ver la televisión me tuve que negar de repente a descansar un poco más. Pero cuando tú no te niegas en tu carne, tú te empiezas a secar. Cuando tú no pasas horas ahí chateando en el Facebook, viendo estupideces, viendo videos, viendo chistes, viendo porquerías, y ese tiempo, si tú lo pasaras en la presencia de Dios, tú podrías ser una mejor persona. Pero el tiempo en el Facebook que pierdes no te hace una mejor persona, al contrario, te convierte en una persona más fría, más seca. Por eso tus ramas ya no dan frutos verdes, tus ramas son hojas que se caen y ramas secas. ¿Por qué? Porque a pesar de que escuchas la palabra y vienes a una iglesia, no has estado teniendo tiempos en el lugar santísimo con Jesús, porque de repente tu carne te está llevando a apartarte del camino y por ende te está secando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 12. Dice: por lo cual levantad las manos caídas. ¿Saben qué son las manos caídas? Aquella gente que ya no quiere pelear, aquella gente que ya no quiere luchar. Y dice: y levantar las rodillas paralizadas. Sí, hermano, estás en el camino, todavía no te has ido al mundo, vienes a la iglesia, pero en el camino te detuviste, te paralizaste. Hubo un evento, una situación familiar, matrimonial que te detuvo, tus rodillas se paralizaron, ya no puedes avanzar. Ves donde otra gente está pasándote por encima, te enojas porque Dios promueve a otros, te enojas por lo que Dios hace con otros, y tú dices: pero es que yo, y empiezas a buscar excusas y argumentos del por qué te paralizaste. Pero el Señor te dice hoy, y te trajo a la iglesia a decirte: es tiempo que las manos se vuelvan a levantar, porque las manos levantadas son una señal de que estamos en victoria, y las rodillas es tiempo de que vuelvan a moverse para que vayas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Levanta las manos bien alto y dice: Señor, mis manos jamás se cansarán de estar levantadas para ti. Ponte las manos en tus rodillas y di: mis rodillas caminarán y se doblarán para estar en tu presencia. Pero si tú te empiezas a dejar llevar por otro camino, cuando estás en el camino del Señor, estás cansado. ¿Sabe por qué te cansas? Porque como anduviste por otros caminos, y cuando llegas al camino del Señor te sientes cansado. No está mal, diga conmigo: no está mal sentirme cansado. Diga: lo malo es vivir cansado. Todos nos cansamos. Por eso la Biblia dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿dónde están las fuerzas de Dios? En su lugar íntimo. Ahí están las fuerzas. Pedro dijo que en la presencia de Dios hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de refrescamiento. Mira lo que dice el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que lo cojo sea sanado. ¿Sabes qué significa lo cojo? Lo cojo significa lo que nos inclina de un lado. Cuando una persona tiene un pie más corto que otro, si se deja llevar por el pie corto, la persona se va a inclinar a un lado. Lo cojo no se tolera, lo cojo se sana. Y todos nosotros en nuestra vida tenemos áreas cojas, áreas donde estamos heridos, áreas donde estamos fallando, que si tú no eres honesto con Dios y dices: Señor, la verdad, mi cojera es esta. Si tú no lo reconoces y sigues apoyándote sobre eso cojo, cuando te estás dando cuenta, lo cojo te saca del camino. El apóstol Pablo un día le habló a Dios de su cojera y le dijo: tengo un aguijón que me está matando en la carne y el cual no quiero. Y Jesús le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y eres honesto con Dios y le dices: esta es mi cojera, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a convertir tu cojera en una fortaleza, porque la gracia de Dios se fortalece en nuestras debilidades. ¿Quieres ser fuerte en Dios? Entrégale tus debilidades y Dios las convertirá en grandes fortalezas. Aleluya por eso.
Dígale que está a su lado: lo cojo no se tolera. No tolere lo cojo. Ya, lo cojo se sana. Dice el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno cometa el error de dejar. Hay cosas que pasan y hay otras cosas que uno deja que pasen. Uno de los peores errores es echar la culpa al diablo de todo lo que te pasa, porque muchas veces no fue el diablo, fuiste tú. Hay algunos de ustedes que están haciendo también el trabajo que el diablo ni se mete. Le estás robando trabajo al diablo. Dice el diablo: en este matrimonio ni me meto, están peleando tan bien que ni voy. Hay cosas que uno deja que pasen. Y aquí el escritor de Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? ¿Qué producen las raíces de amargura? Número uno, nos estorbe. Y número dos, ella nos llegue a contaminar a nosotros y a muchos. Quiero tomarme un minuto para hablar de una cojera que tiene muy dañada la iglesia, y es la amargura. ¿Sabes qué significa amargura? Amargura significa veneno punzante. La palabra amargura se divide en dos: amargura. Quiere decir que amargura es un amor que se puso amargo. Y con el mismo punzante que impulsabas para amar, ahora es el mismo punzante que te impulsa para odiar. Toda la amargura que viene a un ser humano nace del siguiente proceso. Primero, la amargura se produce por el dolor. Nosotros nos duele cuando perdemos algo o alguien. A nosotros nos duele cuando nos quitaron algo o a alguien. O a nosotros nos duele cuando no alcanzamos o obtuvimos algo o alguien. El dolor provoca enojo, pero el que no sabe controlar el enojo lo llena de amargura. No existe amargura si primero la gente no está enojada. Y la Biblia dice que Dios nos da permiso de enojarnos. Lo que no nos da permiso es que el enojo nos llene de amargura. A ti te duele cuando alguien te traiciona. A ti te duele cuando alguien te decepciona. Y entonces si eras alguien que amabas, el amor pasó a dolor. El dolor pasó a enojo. Es que lo que me hizo me tiene tan enojado, yo no lo soporto. Es ¿por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué me quitaron el grupo? Y cuando te das cuenta, el dolor pasó a amargura. Y ahora es un amar punzante de veneno. Se lo pongo así, le hablo a los cristianos que tienen años de estar en iglesias, que han tenido iglesia y un pastor y otro pastor. Cuando estabas allí, o cuando estabas sirviendo, o gente que ha servido aquí ya no lo hace, están amargados y hablan mal de lo que un día amaron. Y tantos años que yo estuve ahí, y yo tanto que me esforcé, y mire cómo me pagaron, y por eso yo no confío en nadie, y por eso yo no vuelvo a servir. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Tu amor se amargó. Entonces a la presencia de Dios no entras. ¿Se acuerdan de Ana? Cuando Ana era el tiempo de ir a presentar las ofrendas a Dios, era una vieja amargada. Cuando estás amargado, número uno, dolor. Ojo esto. Número dos, enojo. Número tres, amargura. Número cuatro, resentimiento. Y número cinco, heridas. Hay gente tan amargada, ponte de pie, Dave, que la amargura le pasó al resentimiento. O sea, sus sentimientos están heridos. Y abrazarlos es como abrazar a un puercoespín.
Personas con sanas y correctas intenciones se les acercan para ayudarlos, pero ellos están y hieren a las personas con sus palabras y gestos y acciones, porque piensan que se les acercan para herirlos más. No existe una persona herida que pueda ayudar a otros. ¿Sabe quién le pasa? Gracias, Dave. ¿Sabe quién le pasa mucho esto? A los pastores de iglesias. Constantemente les pasa. Los pastores pasan ayudando a la gente, pasan sirviendo y de repente los traicionan, le hieren. Entonces el pastor se llena tanto de amargura que sus prédicas tiran ese veneno. Esos que andan diciendo, esos. Los comentarios en los Facebook llenos de amargura. Es un veneno que sale como de una serpiente. Y sabes, Ana así llegaba al altar de Dios y venía a la iglesia como tú, y tenía un buen esposo, y el esposo le daba buenas ofrendas para que vinieran de Dios. Pero Ana lo que hacía era solo recriminar lo malo, porque la persona amargada siempre tiene un porqué de las cosas que le pasan. ¿Sabes qué hace la persona amargada? Se siente Dios y le reclama a Dios que por qué ella y por qué no el vecino, porque se siente juez para creerse mejor que el vecino, que lo que el vecino le pasó, lo que a él le pasó debería haberle pasado al vecino. O sea, le lanza una maldición al vecino porque él se siente demasiado justo para que eso le pase. Porque yo, si yo te sirvo, porque a mí me pasa eso. Hermano, enójese. Jesucristo se enojó, pero jamás se amargó. Y por eso la gente, eso cojo, lo saca del camino y ya no tienen tiempo con Dios, porque hasta enojados con Dios están. Enojados porque la mujer se fue con otro, enojados porque el contrato se lo dieron a otros. Está bien, enojate, pero agarrar ese enojo y andar a la presencia de Dios y entregárselo, porque si alguien sabe de sufrimiento, ese se llama Jesucristo. Ese te va a entender, ese te va a sanar tus heridas y ese te va a quitar la amargura para que no vivas atado a ese dolor. A ese Jesús es al que tenemos que entregarle nuestros dolores. La gente amargada hasta se cambia el nombre. ¿Se acuerdan de Noemí? Ya no me llamen Noemí. ¿Cómo querés que te llamemos? Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Vieja amargada. Ahí viene la vieja amargada. Tu amargura no te deja disfrutar la presencia. Entonces un día Ana dijo: la verdad, siempre vengo a la iglesia y no disfruto a Dios porque estoy amargada. Entonces dice que ella vino al altar y ella derramó su alma y su amargura y lo puso en el lugar santísimo, en el altar de Dios. Y en aquel momento Dios le quitó la amargura y la convirtió en una mujer feliz. ¿Cómo se va la amargura de tu corazón? Número 1, se sana el dolor. Número 2, se quita el enojo. Y número 3, tú tienes que volver a amar, porque hasta los amargados necesitan ser amados. Todos, señoras y señores, miren, aquí el hombre que se crea la superestrella necesita ser amado y necesita amar. El problema es que cuando tu amor se convierte amargo, porque las personas que tienes cerca las terminan lastimando, porque estás amargado. Y por eso mucha gente no tiene libertad para entrar al lugar santísimo. A mí Dios un día me dijo: nunca me preguntes del por qué. Tú tienes que entender el para qué yo hago las cosas, porque mi mente es demasiado grande para tu mente. Pero tu mente tiene que entender que las bendiciones están escondidas detrás de las crisis. Antes de la tierra prometida está el desierto. Si hoy estás en el desierto, estás muy cerca de tu tierra prometida. La amargura te quita la sed por Dios. La amargura te quita el hambre por el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 27 versículo 7 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga.
Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. El que ama, el que tiene hambre por Dios, le pueden echar del trabajo, le pueden quitar el grupo, lo pueden maldecir. El que tiene hambre por Dios, puede ser que le hayan robado la empresa, pero su amargura cada vez es una fuerza para llegar a comer del panal de la presencia de Dios. ¿Sabes cuáles son las tentaciones más peligrosas? Las que no se sienten. Mire, seamos sinceros, cuando las cosas están mal es cuando más ganas nos dan de buscar de Dios. Cuando tenés gasolina apenas, o el dinero apenas para venirte a la iglesia, te vienes con una fe a pedirle a Dios. Pero cuando el tanque del carro está lleno, cuando hay platita en abundancia, dice: mejor me voy para la playa. Porque las tentaciones más peligrosas que el ser humano vive son las que no se sienten. Cuando una persona le declara una enfermedad, hoy vino una mujer, estaba sentada en esta silla, traía abierto el estómago desde aquí hasta aquí, desahuciada por los médicos, y ahí está sentada. Y me decía: ¿sabe, pastor, por qué estoy aquí? Porque yo entendí que sin Dios yo no puedo, porque Dios siempre hará algo. Y si me muero, yo me moriré creyendo que Dios hará algo. Entonces hice la pregunta: ¿y si no estuvieras enferma donde estuvieras? Pastor, en cualquier lugar menos aquí. La pregunta es: ¿las bendiciones por mis malas actitudes se pueden convertir en maldiciones? Pero las maldiciones, escucha esto, las maldiciones o las cosas malas con buenas actitudes se pueden convertir en grandes bendiciones. Dice: en el trabajo te despedimos. Hay un señor, don Domingo, no sé si está en este servicio. Don Domingo llegó un día, él viene a la intercesión todos los viernes con la pastora. Y viene un domingo y me dice: pastor, ¿no ve que me espion de mi trabajo? Y es un señor mayor. Y yo le dije: don Domingo, pues alégrese. ¿Y por qué? Porque es una oportunidad que Dios le da. ¿Usted qué sabe hacer? Uy, pastor, yo soy un excelente soldador, yo hago lo que sea. A mí me dan un dibujo y yo lo hago en soldadura. Hacete tu empresa. Agarra la plata de la liquidación, comprate un pick-up, comprate una máquina, anda, hacete tarjetas y levantate una empresa. ¿De verdad, pastor? Sí, vaya. Lo despidieron. Al día de hoy no ha parado de trabajar y está ganando más hoy que lo que gana en su trabajo. ¿Por qué? Porque una mala noticia que lo pudo amargar, para él fue un panal de miel que lo hizo buscar una oportunidad para buscar la presencia y la bendición de Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a ser mejores personas.